Llegó alguien en Twitter y preguntó esto. ¿Ustedes también se enteraron del chisme familiar después de grandes que los dejó así? Y la gente se decidió desahogar completamente, sin ningún tipo de barreras, de límites, de nada. Es una recopilación de los mejores chismes hecho por Jorge Escobar, arroba más bien querido en Twitter, de los mejores chismes que se encontraron gracias a esa publicación. La abuela que iba a orgías porque el abuelo era gay. Entonces Pesquete se enteró que su abuela iba a orgías y no se sabe realmente quién es el padre de su madre. Su abuelo era gay y solo estaba con su abuela para disimular durante el franquismo, pero acabó dejándola tirada con los hijos para irse a vivir con una relación poliamorosa con dos hombres. Para la gente diciendo que es invent, os aseguro que no, pero esta es toda la información que tengo porque mi familia no habla de esto. Mi abuela no sabe que lo sé, igualmente está mayor y la cabeza no le va. Mi abuelo murió cuando yo era pequeño. Inven dice, se cree que soy un blue de esos que cobra por interacción. Mi padre estaba prometido con otra mujer antes de conocer a mi madre. Un día llegó pronto a cenar a casa de la familia de ella, esperó en el coche y ve que un compañero de trabajo de ella la llevó a casa y se comieron las bocas de despedida. Mi padre lo vio todo, se esperó en el coche, subió tiempo después que ella. Tuvo una cena típica con la familia y al acabar dijo que sepan que la boda se cancela porque acabo de ver a su hija ser infiel en la puerta de su casa. Años después ella le contactó por Facebook cuando ella estaba teniendo problemas en su matrimonio, buscando otra infidelidad. El padre eligió que le estaba infeliz con su mujer y que nunca le haría nada de lo que ella le hizo. Para que deje chimbear, malparida, que dejó a este hombre. Y míralo que facha, míralo cuánta facha este hombre. Siguiente chisme. Mayra Masoch dice, mi novio y yo somos hermanos. Y lo descubrimos porque somos de los pocos Masoch en Argentina. Resulta ser que nos reconoció, pero después nos abandonó simultáneamente. El problema aquí es que dice mi novio. No dice ex ni nada, dice novio. Pero ¿por qué le sigues llamando tu novio? Porque seguimos siendo novios, aunque por suerte no se nota el parecido. El rap del incesto, esto no es una parafilia, esto es lo mejor. No es una degeneración, esto se llama amor. Resume la sangre y la leche. Siguiente chisme. El papá con rabo de paja que regañaba al hijo por ser gay, pero se perdía temporadas completas con un fulano. Pony OTKM dice, cuando mi papá le reprochaba a mi mamá que yo era gay, ella le decía, ¿qué vas a decir tú si todos sabíamos lo que hacías con aquel fulano cuando te perdías por días? ¿Quieres que te lo recuerde? Entonces él se quedaba en silencio y se marchaba. Confirmó una teoría que todos los homofóbicos son gays enclosetados. Siempre me quedé con la duda de quién era ese fulano porque en la casa nadie hablaba de eso. Ajaja, pues en mi casa, a pesar de existir la homofobia, se hablaban bien claros esos temas. Mi hermano lo llegó a hacer por dinero y mi mamá lo cagaba y hasta donde se sabe mi papá igual. Y sigo sin entender por qué mi mamá se sacó de pedo cuando le dije que era gay. O sea, es una familia que se prostituye homosexualmente por generaciones. Siguiente chisme. La muerte entre un hermano republicano y uno franquista en la Guerra Civil Española. Claudi Outside nos dice, mi abuelo fue un soldado republicano y su hermano un militar franquista. Mi bisabuelo huyó de él durante años y su hermano le seguía la pista. Acabaron teniendo un duelo a muerte y ganó mi bisabuelo. Dios mío, imagínese, por eso está para una película literalmente. Como Atrápame si puedes, pero en España y en una guerra civil y de familia. Siguiente chisme. Los abuelos que se robaron una niña para reponer el que se les había perdido en el mismo sitio. Liz Madi 381 nos dice, el hermano de mi abuela se perdió en la basílica en Ciudad de México. Como a sus papás les costó mucho trabajo buscarlo y hasta lo amenazaron con que no dijeran nada en la fiscalía, ellos muy enojados fueron a la basílica y se robaron a una niña. Tengo actualización. Se la trajeron a Veracruz y desconozco cómo lo hicieron con los apellidos así, pero si podías notar que no se parecía en nada a sus hermanas. Mi papá y mi tía me contaron ya adulta, pero se me hizo muy turbio. Para entonces el niño perdido nunca apareció y los amenazaron de que dejaran de buscarlo. En ese entonces ni existía el INE. Era muy fácil registrar niños y obtener papeles. ¿Y por qué la necesidad de robar a una niña? Digo, allá mejor retirarse. No sé, pues ya nunca les podré preguntar a ninguno porque ya murieron. Jeje, mi bisabuelo no era buena persona hasta donde sé. Todo el corazón para vender a su hija de 14 y a mi tía entre él y mi abuelo fue una historia similar, así que pues no tengo idea. No mames, es la historia más fuerte que he leído. Estoy queriendo convencer a mi papá que haga storytime en mi TikTok, pero no quiere, es que él sabe más detalles que yo. Siguiente chisme. La sobrina amante. Dita Conejita dice, mi papá tenía un amante y yo me enteré porque encontré unas fotos con ella en su teléfono. Unos años después nos visitó la familia de él porque estaba enfermo. Era su hermana con una sobrina, reconocí la cara inmediatamente. La amante de mi papá era su sobrina. Ustedes saben que en general en la vida real y también en los medios, sean libros o televisión, por alguna razón el incesto más común es entre tío sobrino, tía sobrino.
putas. Siguiente chisme. El tío morboso y famoso músico que convirtió su afición por embollerismo en un hit de la música popular llanera. Aquí Don Simón Díaz y su canción Mercedes. Dice Ashley Dione. ¿Cómo olvidar cuando un tío muy respetado y reconocido vio por morboso el acto sexual de la esposa de su mejor amigo y un carajo? Pero luego hizo un hit nacional usando a metáfora un caimán y bañarse en un río. O sea, ¿para qué? ¿De qué trata esa canción? En un río los ojos me están mirando, pero es un amigo mío. Siguiente chisme. El verdadero feliz de los cuatro, teniendo en cuenta que dos son hermanos. Herrera C nos dice: una prima y un primo, hermanos, entre ellos, viven a dos casas, cada uno felizmente casado, entre comillas felizmente. Después de años, el esposo de mi prima y la esposa de mi primo se fugaron juntos. Lo peor es que pasó un tiempo, ambos volvieron y mis primos los perdonaron y son vecinos de nuevo. Literalmente felices los cuatro. Una historia, pero la esposa de mi primo tuvo 2 hijos con el esposo de mi prima. Fueron como 5 años así hasta que se supo todo. Mi prima sigue con el infiel y adoptó a los hijos de su esposo. Esa esposa de mi primo es odiada por todos. Tiene 2 hijos con mi primo. No entendí nada. Siguiente chisme. No estaba muerto, andaba de parranda, en la playa y con la prima. Benito Gersi nos dice: mi papá se desapareció 3 días y mi mamá lo buscó hasta en la morgue porque pensó que estaba muerto. El bicho estaba en la playa con una prima de mi mamá que eventualmente se volvió su mujer y con la que tuvo 2 hijos que literalmente son mis primos hermanos. ¿Cómo duras 3 días en la playa? ¿Habrán procreado a sus hijos en la playa o qué? Desarrolle su historia, por favor. Mayor deleite de lectura, gracias. Long story short, mi papá salió un viernes a comprar el periódico en la esquina y no volvió más. Mi mamá pasó todo el fin de semana mortificada llorando pensando que le había sucedido una tragedia. Buscó en todos los hospitales y morgues de la ciudad con lo peor en mente. El hombrecito apareció muy fresco y con su cara muy lavada el día lunes, cuando toda la familia estaba desesperada porque no sabían de su paradero. Se había escapado a la playa con su amante, que es una prima de mi mamá. Desde ahí lo corrieron y él se fue a vivir con la tipa. Fueron casi 15 años juntos y nacieron 2 niños. No tiene la culpa de nada y para mí son mis hermanitos. Pero la tipa nos odiaba a mí, a mi hermano, primero sí y papá. Y nosotros como, perra, ¿tú fuiste la que arruinó nuestra familia? La bichona maldita. Siguiente chisme. El hermano que se infiltró en la inteligencia franquista durante la dictadura para proteger a su hermana junto con su pareja. De Miss Sweet Home. La hermana de mi abuela se fugó con un soldado que mató a un capitán franquista en la guerra civil. Durante años fueron perseguidos. Su hermano mayor entró en el ejército franquista como administrativo para traspapelar las pistas de su hermana y que no la encontraran nunca. Siguiente chisme. El que le ponía a todos los hijos el mismo nombre. Ricky Alma 1 dice: cuando me enteré que mi papá, que jamás vivió conmigo, tenía 2 hijos más y a todos nos puso el mismo nombre, la gonorrea esa, el más ególatra. Un tío hizo lo mismo, 3 hijos varones en diferentes mujeres, 2 contemporáneos, todos se llaman Alejandro. Venga ustedes, yo sé que todas las familias latinoamericanas son disfuncionales, es posible que pase esto, que sus papás posiblemente tengan hijos con otras mujeres que no son su mamá. Sus medios hermanos de parte de papá tienen su mismo nombre o tienen nombres diferentes. Confírmelo por allá en los comentarios, por favor. Siguiente chisme. La familia que llamaba a sus mascotas como los amantes del papá, que es esta vaina. Daniela Moren 0 nos dice: cuando era niña tenía 2 perras llamadas Numa y Melissa. Hace un año me enteré que se llamaban así porque era el nombre de las amantes de mi papá. Mi mamá lo sabía, por eso aceptó. Haz con la mamá del amante del papá, ¿cómo la va a llamar Numa? Melissa lo entiendo, pero Numa. Bien por tu mamá, un matrimonio no se debe romper solo porque su esposo tenga 2 amantes. Siguiente chisme. Las tías estafadoras que tuvieron su merecido. Me encanta que tiene final feliz. Gorman Med dice: las tías que más quería llevaron a mi papá, siendo enfermo terminal, a una notaría a pasarle la herencia de mi abuelo. Menos mal las pillé y ahora están gastando sus ahorros en abogados. Por favor, quédate con todo. Estamos gestionando una petición de indignidad para que pierdan todo. No solo a mi papá le robaron, a los hijos de sus hermanos también. Pero ¿cómo convencieron a tu papá de ir? No sabemos. Él estaba hospitalizado a la espera de un trasplante de corazón en la clínica cardiovascular en Medellín en esa fecha. Pero la firma del documento es de él. O llevaron a un notario o lo llevaron a la notaría. A mí sí me robaron toda la herencia de mi papá y mi abuelo en su lecho de muerte quiso hablar conmigo y de mi mamá solas. Mis tías nunca dejaron, él se murió sin poder hablar con nosotras. Siguiente chisme. El hermano que asumió el crimen de su hermano menor para luego escapar de la cárcel. Es pura novela negra. Ana Otayo dice: mi abuelo tiene 15 hermanos. Con su hermano favorito siempre ha tenido un gran parecido. Cuando eran jóvenes, el hermano le disparó a alguien por accidente y lo mató. Mi abuelo asumió la culpa y lo llevaron a la cárcel, pero él escapó por la alcantarilla y volvió a su casa. Pero
igualmente hay un crimen ahí, mataron a alguien. Siguiente chisme. El que descubrió con un recorte de periódico que es un niño robado. ¿Cuántos niños roban, por Dios? Imagina que alguno de ustedes aquí que me están escuchando sea adoptado o crea que es adoptado o esté por descubrir que es adoptado, pero en realidad técnicamente no es adoptado, sino que son niños robados. Para pensar, si son adoptados, gente, pidan sus papeles de adopción en regla. Rodney Gardy nos dice: en abril, cuando volví a Venezuela para vender la casa de mis padres, encontré allí un maletín con llave. Pensando que había papeles o algo de valor, lo forcé y encontré recortes de prensa sobre un niño robado de nombre Luis Ferreira, pero con mi foto de 2 años. Sigo sin decir nada. ¿Qué pasa después? Dime que no te los he inventado. Disculpa. Mi primo es Joao Ferreira. En 1976 lo robaron a su hijo Luis. Nunca apareció y es rubio. ¿Qué edad tienes tú? Soy de mayo del 75. Tienes un lunar en la espalda como una mancha café de bordes irregulares. El niño la tenía. Coño, eso es un melanoma. Le mostré la foto del Instagram a mi primo. Ya es una persona mayor de 82 años. Si Rodney es Luis, debería tener 49 años, ya que lo tuvo a los 33 años, en el año 74. Tenía 2 años cuando desapareció en el 76. Pero Rodney dice que nació en el año 75. No cuadra. Pues si roban a un niño, se puede falsificar fácil la de nacimiento. Bueno, me las di investigadora. Aquí en su lista tiene una foto de pequeño con el papá. Compara, se parece al niño perdido. Me mostró la foto en Instagram y dice que la mancha debería verse, ya que abarca hasta la mitad de la espalda. Era alargada desde derecha al centro, no puede ser. En los que se haya operado, Rodney mencionó algo de un melanoma. Debería haber dejado cicatriz al menos. Dios mío, posiblemente por este tweet acaban de descubrir un niño robado. Siguiente chisme. Cuando descubrís que tus primos hermanos son en realidad medios hermanos. Carla _bajo dice: y bueno, me enteré que mi papá no era mi papá y que mi papá biológico es el esposo de la hermana de mi papá. Es decir, mi mamá le montó los cachos con el cuñado y mis primos en realidad son mis hermanos. O sea, ese hombre tuvo hijos con 2 hermanas. Ya entendí la vaina. Bueno, que la historia: desde que yo era chiquita siempre tenía mis dudas y sospechas por ciertas cosas que veía, comentarios que escuché, pero me hice la sorda. Mi primera sospecha fue que siempre me decían a mí y a mis padres que no nos parecíamos, era algo fijo. Me recuerdo que me ponía triste cada vez que había familias que se parecían demasiado entre ellos. Físicamente hablando, realmente yo no me parezco a nadie de mi familia. Una vez mi prima, que en realidad es mi hermana biológica, se antojó de que le regalara un peluche que yo tenía, pero le dije que no. A lo que alguien cercano me dijo: qué mala eres, negándole eso a tu hermana. Con ese comentario me hice la sorda y uno de mis hermanos le dijo: cállate chismosa, vete de aquí. Y yo quedé... Siguiente chisme. La señora que no se quedó con las ganas de casarse con José Amable y le llevó el anillo en el lecho de muerte. Sus Van Dor dice: mi papá ya se había casado antes de conocer a mi mamá. Nunca quiso casarse con ella para no salir jodido otra vez. Que 3 hijos y 20 y pico años después de vivir juntos antes de morir su mamá, él llegó con el anillo y ella le dijo: no es cuando usted quiera, José Amable. Y yo, como muy tarde, ¿no? Dios mío, ¿cómo el señor pudo continuar su vida con eso? Le costó que jode, pero ya él también murió, así que seguramente ya ese pedo lo tuvieron que haber resuelto. Capaz y ya, o tal vez uno está en diferentes lugares. Siguiente chisme. El que pasó de chisme de familia a anécdotas de campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Hermoso el reencuentro con el amigo en el final del hilo. No es chisme, pero me lo contó mi abuelo el año pasado. El padre de mi abuelo, o sea su bisabuelo, estuvo en los campos de concentración, no recuerdo dónde. Me dijo que pudo sobrevivir a duras penas porque en la cocina hubo un hueco en la pared por la que podían colar pieles de patatas de la basura y alimentarse a base de ello porque no les daban comida. También una de las pocas cosas que podía hacer en los campos era tallar en madera, y en una de estas talló un corazón de madera para mi abuelo en el que está incrustado un os echo de menos. Bueno, tuvo la ocasión, se le hizo llegar a su esposa y a mi abuelo, que apenas era un niño. Me ha dicho muchísimas veces que es la cosa más valiosa que tiene, que es lo más importante entre todas sus pertenencias. También me contó mi abuelo que su padre hizo un buen amigo en los campos. No me acuerdo ahora mismo de dónde era, creo que de Eslovaquia. Afortunadamente, cuando acabó la guerra fueron liberados y sobrevivieron, y cada uno pudo volver a su casa. Me dijo que cuando su padre ya era anciano organizaron un viaje a Eslovaquia con la intención de encontrar al amigo de su padre, y cuando por fin se volvieron a ver, su padre y el amigo corrieron a abrazarse y a llorar de la emoción. Me quedo destrozada cada vez que lo recuerdo. Estuvo en el campo de Mauthausen, Austria, perdón si pronunció mal. Los secuestraron en el tren en el que iba mi abuelo en Milán, nada más volver de visitar a la familia. Dios mío, también otra historia de película. Siguiente chisme. El sobrino gay que hackeó a los evangélicos desde adentro. Lara Marcano dice: un sobrino mío que era gay dejó de serlo y se metió evangélico. A los meses estaba tirando al hijo del pastor. Me encantan los finales felices. Marico, con el tiempo se fugaron a Praga y allí viven felices lejos de la pestilencia religiosa. Putos genios. No hace falta decir que la plática del viaje a Praga provino de los diezmos y del enchufe que tenía el Papa Pastor con el gobernador de esa época. Dios mío, ¿qué? Creo que se metió allí por el hijo del pastor. Capaz y sí. Siguiente chisme. Cuando se reúne nuevamente la familia Albarnoz en Maracaibo, están cientos de personas. Nitan Barb dijo: así como olvidar cuando me enteré que mi bisabuelo tenía aproximadamente unas 50 mujeres e innumerables hijos por fuera del matrimonio, y que probablemente
Obviamente la mayoría de las personas que llevamos su apellido en Maracaibo estamos relacionados gracias a él, aunque no lo sepamos. Albornoz, porque según mi bisabuelo hizo lo mismo, ese mismo, Dios mío. Hizo un Albornoz en Maracaibo, ya saben quién es su bisabuelo. Ya tienen a dos familiares por ahí. Hay unos chismes que nos ayudó a recolectar este Jorge Escobar que hay en otros tweets. Si quieren que recopile más de esos tweets, que si quiera parte 2, denle like, suscríbanse, comenten, porque al parecer eso solo la mitad de los chismes, solo alcanzó para hacer la mitad. Quiero también decirles que la mayoría de la gente que ve estos videos no está suscrita, así que les agradecería si se suscriben, me ayudaría un montón. Así además están pendientes la próxima vez que quieran ver este tipo de videos donde les muestro la parte divertida de Twitter. También decirles que si les llega a caer bien o por lo menos me toleran, pueden pasarse por mi canal de Twitch. Hago transmisiones casi todos los días en la noche. No siendo más, me despido, espero hayan disfrutado el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Te doy mi palabra de que esta vez es todo del organismo.